Buenos días a todos, soy Catalina Lama y el día de hoy me complace compartir con ustedes mi presentación sobre la toma de gases arteriales, sus cuidados, complicaciones e interpretación de datos. En la tabla de contenidos se presentan 20 temas, los cuales desarrollaré detalladamente a lo largo de la presentación. A modo de introducción, ¿qué es la toma de gases arteriales o gasometría arterial? Esta es una técnica de medición invasiva que permite analizar de manera simultánea el estado ventilatorio, el estado de oxigenación y el estado ácido-base del paciente. Asimismo, proporciona información sobre la gravedad y evolución de padecimientos previamente conocidos que involucran anormalidades en el intercambio gaseoso. Puede tomarse en 3 diferentes arterias: en la arteria radial en la muñeca, en la arteria femoral en la ingle o en la arteria braquial humeral en el brazo, permitiendo en una muestra de sangre arterial determinar la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono, la acidez o pH, la saturación de la oxihemoglobina y la concentración de bicarbonato. Esta información es vital en el cuidado de pacientes con enfermedades graves o respiratorias. La valoración objetiva de la función respiratoria de pacientes constituye una práctica habitual en el procedimiento diagnóstico de urgencia. Esto, junto con los datos que aporta acerca del equilibrio ácido-base, hace esta técnica una de las exploraciones complementarias más frecuentemente solicitadas, que además es barata y es fácil de interpretación. Indicaciones y contraindicaciones de la punción arterial. La punción arterial está indicada para valorar el patrón respiratorio, evaluar el nivel de oxigenación y perfusión, determinar la existencia de desequilibrios electrolíticos, realizar registros de valores basales respiratorios. La punción arterial está contraindicada para cirugía previa a la zona, pacientes tratados con anticoagulante o con coagulopatía conocida, infección cutánea u otra lesión cutánea, disminución de la circulación colateral, arteriosclerosis grave y pacientes con lesiones graves de la extremidad. Procedimiento para la toma de gases arteriales. Preparación del material. El material necesario para una toma de gases arteriales exitosa es guantes de procedimiento, riñón estéril, antiséptico, gasa estéril, tela adhesiva, túrulas de algodón estéril con alcohol puro al 70%, jeringa especial para gasometría. Usar una jeringa de 5 cc con aguja intravenosa lavada con heparina sódica al 1%. Tapón para sellar jeringa. Hielo para mantener y transportar la muestra de gasometría. Contenedor de material punzante. Bolsa para residuos y etiqueta adhesiva identificativa de la muestra. Preparación del paciente. Antes de realizar la técnica es necesario comprobar la identidad del paciente, explicar al paciente claramente la técnica a realizar, aclarar cualquier duda al paciente y o familiar y solicitar la colaboración del paciente. Colocar al paciente en posición de cúbito supino. Se colocará al paciente dependiendo qué arteria se funcionará, radial, braquial o femoral. Arteria radial. Se estabiliza la muñeca sobre una toalla pequeña o paño enrollado. Se flexiona dorsalmente la muñeca en 30 grados y se realiza el testeal. La arteria braquial. Se coloca una toalla enrollada bajo el codo del paciente mientras se hiperextiende el codo. Se rota la muñeca del paciente hacia afuera. Arteria femoral. Se gira la pierna ligeramente hacia afuera y se elige un punto próximo al pliegue inguinal, unos 2 centímetros por debajo del ligamento inguinal. Previo a la toma de gases arteriales. Antes de realizar la toma de gases arteriales se debe hacer el test de Allen. Este es un examen rápido que sirve para valorar la circulación colateral con el fin de proteger la mano de una posible isquemia en caso de aparición de cualquier complicación. Ahora les mostraré un video y les explicaré en qué consiste el test de Allen. Se parte evaluando la temperatura, buscando sentir todos los dedos cálidos y sin asimetrías groseras. También se debe chequear el llene capilar distal. Recordar que la irrigación de la mano proviene desde las arterias radial y cubital, en distintas proporciones. Para evaluar la dominancia de ellas, se realiza el test de Allen.
El paciente se encuentra con su antebrazo supinado, se palpa el pulso radial y cubital, se comprimen simultáneamente ambas arterias al nivel de la muñeca con los dedos índice y medio, obstruyendo el flujo sanguíneo arterial de la mano y solicitando al paciente que abra y cierre el puño rápidamente durante 10 a 15 veces. Luego, se le solicita que deje su mano extendida y relajada. Al abrir la mano aparecerá palidez de palma y dedos, al no tener flujo arterial, como se muestra en la segunda imagen a la derecha. Se libera la compresión cubital, manteniendo la compresión radial, y en 10 segundos debe restablecerse la circulación y el color de la mano. De no ocurrir esto, el test se considera positivo y no se debe puncionar la arteria radial, eligiendo otra arteria. De colorarse y restablecerse la circulación de nuevo, significa que la arteria cubital estaba con buena perfusión, entonces hacemos la gasometría. Añadir que, cuando la mano recupera su color más rápido, se considera que existe dominancia de la arteria evaluada. ¿Por qué si el test se considera positivo no se puede puncionar la arteria? Porque la arteria que vamos a puncionar es la radial. Entonces, si la arteria cubital no tiene perfusión y nosotros hacemos la gasometría, la mano queda sin perfusión y es peligroso ya que hay riesgo de isquemia. ¿Qué es la isquemia? Es una disminución de la circulación de la sangre a través de las arterias de una determinada zona. ¿Cómo se realiza la toma de gases arteriales? Como un mini recordatorio de la anatomía de la mano, le pedimos al paciente que posicione su mano con la cara palmar hacia arriba. Ahí se observará el tendón del palmar mayor, el más prominente. Entre el palmar mayor y el borde lateral del radio se forma este canal, por donde pasa la arteria radial, como lo ven ahí en la imagen de la izquierda. Entonces vamos a sentir el pulso y eso nos va a determinar hacia dónde puncionar. Como lo ven en la otra imagen a la derecha, con la mano izquierda se siente el pulso y con la mano derecha se dirige la aguja hacia el pulso. Procedimiento para la punción arterial. Identificar al paciente. Realizar el lavado de manos. Realizar el test de Allen en la mano no dominante si la situación del paciente lo permite. Si el test es positivo, elegir otra arteria. Si el test es negativo, colocar la muñeca del paciente con la cara palmar hacia arriba, ponerse los guantes. Aquí haré una pausa. Como dato, hay que heparinizar la jeringa antes de realizar la gasometría. En algunos servicios cuentan con jeringas heparinizadas, por lo tanto, lo que se debe realizar es la distribución de la heparina en la jeringa con la intención de que la heparina por dentro de la jeringa la llene de anticoagulantes y nos evite repercusiones trombóticas y también que la muestra se nos llene de coágulos y tengamos que puncionar otra vez. Luego de heparinizar la jeringa, seguimos con el procedimiento. Aplicar el antiséptico en la zona de punción, localizar y fijar la arteria con los dedos índice y medio, introducir la aguja en la dirección de la arteria con un ángulo de 45 grados en la arteria radial, 60 grados en la arteria braquial y 90 grados en la arteria femoral. Procedimiento para la extracción de sangre. En condiciones ideales, una vez puncionada la arteria, debe obtenerse un flujo de sangre pulsátil que eleve el émbolo de forma pasiva, obteniendo 2 a 3 ml de sangre. Retirar la aguja de forma de que no entre aire, comprimir la zona de punción durante 5 a 10 minutos con el objeto de prevenir hematoma o sangrado. En pacientes anticoagulados con fármacos o con trastornos de la coagulación, mantener la presión durante al menos 15 a 20 minutos. Colocar apósito compresivo sobre el lugar de punción y fijarlo con la tela adhesiva, ejerciendo ligera presión. Agitar ligeramente la muestra para evitar la coagulación y desconectar la aguja de la jeringa desechándola en el contenedor de objetos punzantes. Eliminar las burbujas de aire, colocar el tapón de la jeringa y etiquetar la muestra. Retirar el material utilizado y quitarse los guantes y luego al final realizar el lavado de manos. Ahora les mostraré un video de la punción arterial.
A modo de educación, debemos indicar al paciente que avise si nota hormigueo, frialdad en el miembro puncionado, sangra por la zona de punción, y para finalizar una toma de gases arteriales exitosa debemos tener nuestro registro del procedimiento, o sea, anotar en la hoja de observaciones de enfermería el resultado del test de Allen, las complicaciones aparecidas cuando sea el caso, y la hora de punción. Complicaciones. Reacciones vasovagales. Esto ocurre cuando la parte del sistema nervioso que regula la frecuencia cardíaca y la presión arterial funciona incorrectamente en respuesta a un factor desencadenante, como puede ser que el paciente vea sangre. Dolor en la zona de punción. Parestesia durante o posterior a la punción. Síntomas de lesión del nervio adyacente. Estos pueden ser debilidad, pérdida de coordinación de los dedos de la mano, dificultad para flexionar la mano hacia atrás en la muñeca o sostener la mano, dolor, entumecimiento, disminución de la sensibilidad u hormigueo. Hematoma. Es habitual que se derrame un poco de sangre desde la arteria puncionada hacia los tejidos del alrededor. Para evitarlo, se debe comprimir la arteria durante unos minutos después de la extracción. Isquemia distal, como ya dije, que era la disminución de la circulación de la sangre en la zona afectada, y esto puede ocurrir de manera gradual. Desmayo o sensación de mareo. Hemorragia, que es una complicación no muy común, ya que la aguja con la que se funciona la arteria es muy fina y el sangrado suele autolimitarse a los pocos minutos. Infección local. Siempre que se atraviesa la piel existe el riesgo de producir una infección. Al día de hoy es muy raro que aparezca, ya que las medidas de antisepsia se extreman al realizar la gasometría. Trombosis arterial, que es el coágulo de sangre en la arteria, y una gasometría sin éxito, que puede ocurrir que no se consiga extraer la sangre de la arteria en el primer intento, y cuando esto ocurre hay que repetir. Cuidados y precauciones. Los cuidados serán vigilar la posible aparición de complicaciones ya nombradas. Tras la punción, controlar el pulso cada 10 minutos durante media hora para asegurarnos que no hay lesión en la arteria o nervio. Si la punción se realiza en la arteria femoral, el riesgo de hemorragia y hematoma es mayor, por lo que el tiempo de compresión será 10 a 20 minutos. En pacientes anticoagulados, aumentaremos el tiempo de compresión y vigilancia. Para evitar las complicaciones, se deben tener en cuenta las siguientes precauciones. Elegir una arteria fácilmente accesible. Realizar la técnica de punción correctamente. Si el paciente tiene oxigenoterapia y queremos obtener una muestra basal, debemos esperar 20 minutos tras el cese de la administración de oxígeno. O sea, si la gasometría es basal, se retira el oxígeno 20 minutos antes de realizar la extracción, habiendo permanecido en reposo 10 minutos como mínimo, si el estado del paciente lo permite. Verificar si el paciente está recibiendo tratamiento anticoagulante o tiene algún trastorno de la coagulación. En general, la punción siempre se realiza en la arteria radial de la mano no dominante. La arteria radial contralateral y las arterias humerales se conservarán como opciones alternativas consecutivas. La arteria femoral solo debe ser puncionada de forma excepcional. Interpretación de datos en la toma de gases arteriales. Los componentes básicos de la gasometría arterial, que determinan el pH, es la acidez o alcalinidad de la sangre. La presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial expresa la eficacia de la ventilación alveolar, dada la gran capacidad de difusión de este gas. La presión parcial de oxígeno en sangre arterial, la saturación de oxígeno, que es el porcentaje de hemoglobina saturado con oxígeno en la sangre, y el bicarbonato, que es la concentración de iones de bicarbonato cargados negativamente que el organismo utiliza para poder mantener el equilibrio ácido-base. Bueno, estos componentes tienen valores, y los valores normales son el pH 7.35 a 7.45, la presión parcial de dióxido de carbono de 35 a 45 milímetros de mercurio, la presión parcial de oxígeno de 80 a 100 milímetros de mercurio, la saturación de oxígeno de 95% a 100%, y el bicarbonato de 22 a 26 miliequivalentes por litro. Bueno, el pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones.
Los hidrogeniones se expresan como H+. ¿Qué quiere decir esto? Que es a la inversa. O sea, si el pH sube, los hidrogeniones bajan y al revés. Tenemos que recordar que el pH normal en la sangre va de 7.35 a 7.45, como ya dije. O sea, si el pH está por debajo de 7.35, se denomina acidemia. Y si el pH está por arriba de 7.45, se denomina alcalemia. ¿Es lo mismo una acidemia que una acidosis o una alcalemia que una alcalosis? La respuesta es sí y no. El hecho de que se tenga una acidosis, cambios en la presión parcial de dióxido de carbono o en el bicarbonato, no necesariamente va a tener una repercusión en el pH. Es decir, teniendo una acidosis, el pH puede estar en los valores normales, 7.35 y 7.45. Sin embargo, si en una acidosis el pH está por debajo de 7.35, ahí sí podemos denominarlo como acidemia, disminución del pH sanguíneo, es decir, aumento del número de hidrogeniones. Pasa exactamente lo mismo con la alcalosis. Se puede tener una alcalosis ya sea respiratoria, a esto me refiero con presión parcial de dióxido de carbono, o metabólica, me refiero a bicarbonato, y tener el pH entre 7.35 a 7.45. Sin embargo, cuando el pH está por arriba de 7.45, esa alcalosis es con acidemia. En otras palabras, un paciente puede presentar acidosis o alcalosis, cambios en la presión parcial de dióxido de carbono o en el bicarbonato, sin presentar necesariamente acidemia o alcalemia, o sea, sin cambios en el pH. Al momento de leer una gasometría, ver directamente el pH no es un buen primer paso para el análisis de este estudio, justamente por lo que acabo de decir. Podemos tener un pH normal y no por eso no tener un trastorno ácido-base. Los amortiguadores del pH. Estos son el bicarbonato, que es producido por el riñón, y la presión parcial de dióxido de carbono, que es producida por los pulmones. Cuando hay una alteración en el bicarbonato, denominaremos esto como un trastorno metabólico. Y cuando hay un trastorno de la presión parcial del dióxido de carbono, lo denominaremos como un trastorno respiratorio. Entendiendo esto, entonces, recordemos que los valores normales de bicarbonato son entre 22 a 26 miliequivalentes por litro y los valores normales de la presión parcial de dióxido de carbono son entre 35 y 25 milímetros de mercurio. Relación entre el bicarbonato y los hidrogeniones. Cuando el bicarbonato está para arriba, los hidrogeniones están para abajo. Pasa lo contrario cuando el bicarbonato está para abajo y los hidrogeniones están para arriba. Relación entre presión parcial de dióxido de carbono e hidrogeniones. Con la presión parcial de dióxido de carbono pasa al revés. Cuando la presión parcial de dióxido de carbono está para arriba, los hidrogeniones también están para arriba. Cuando la presión parcial de dióxido de carbono está para abajo, los hidrogeniones también están para abajo. Una técnica para memorizar es que el bicarbonato y los hidrogeniones no son amigos, por lo tanto, siempre se llevarán la contraria. En el caso de la presión parcial de dióxido de carbono y los hidrogeniones son amigos, por lo tanto, si uno sube o baja, el otro también. Esto es sumamente importante, al igual que el análisis que hicimos con el pH y los hidrogeniones, porque nos permitirá entonces entender lo siguiente. Gasometría de bicarbonato. Cuando el bicarbonato está bajo, los hidrogeniones estarán altos y el pH estará bajo. Y el pH bajo se le considera como acidosis, y al tratarse de un trastorno del bicarbonato es una acidosis metabólica. En el caso de que el bicarbonato esté alto, los hidrogeniones estarán bajos y el pH estará alto. pH alto se define como alcalosis y al tratarse de bicarbonato es una alcalosis metabólica. Gasometría de la presión parcial de dióxido de carbono. Si la presión parcial de dióxido de carbono está alta, los hidrogeniones están altos, por lo tanto el pH está bajo. A esta condición se le considera acidosis y al tratarse de la presión parcial de dióxido de carbono es una acidosis respiratoria. Ahora, si la presión parcial de dióxido de carbono está baja, los hidrogeniones también están bajos y el pH está alto. Por lo tanto, se trata de una alcalosis y como es sobre la presión parcial de dióxido de carbono, es una alcalosis respiratoria.
Bueno, ya tenemos entonces los 4 trastornos principales de una gasometría con las recientes explicaciones que ya desarrollé. Acidosis metabólica y acidosis respiratorias con sus respectivos aumentos, disminuciones y compensaciones. Alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria con sus respectivos aumentos, disminuciones y compensaciones. Caso clínico. María, usuaria de 25 años de edad, diagnosticada hace 2 meses de diabetes mellitus tipo 1, con tratamiento de insulinoterapia según indicación médica y que, sin embargo, desde hace 5 días no se aplica la inyección, es llevada al servicio de urgencias por su madre al ser encontrada en el living de su casa con pérdida de conocimiento. Al llegar a urgencias se encuentra una paciente somnolienta con los siguientes signos vitales: presión arterial 80-40 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 125 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 30 respiraciones por minuto, temperatura 37 grados, saturación de oxígeno 86% al aire ambiente. En el examen físico se destaca deshidratación, debilidad, hiperventilación, fatiga, respiración de Kussmaul, excesiva sed, respiraciones rápidas y profundas, náuseas, dolor abdominal y enrojecimiento de la piel. Se le realiza una prueba de gasometría arterial con los siguientes resultados: pH 7.33, bicarbonato 11 miliequivalentes por litro, presión parcial de dióxido de carbono 15 milímetros de mercurio, saturación 88%. Diagnóstico: deterioro del intercambio gaseoso, relacionado con cambios en la membrana alveolo capilar, manifestado por color de la piel anormal, somnolencia, disminución en el nivel de dióxido de carbono, gasometría arterial alterada, taquicardia, patrón respiratorio anormal, pH arterial anormal. Objetivo: intercambio gaseoso dentro de los rangos normales. Indicadores: estado mental dentro del rango esperado, ausencia de somnolencia, hiperventilación, debilidad y fatiga, facilidad de la respiración, profundidad de la respiración y ritmo respiratorio dentro del rango esperado, gasometría arterial dentro de los límites de la normalidad, signos vitales dentro de los límites de la normalidad. Intervenciones: monitorización respiratoria, vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo de las respiraciones, controlar el esquema de respiración, por disnea, hiperventilación y respiraciones de Kussmaul. Palpar para ver si la expansión pulmonar es igual y ocultar los sonidos respiratorios. Controlar si hay cambios en los signos vitales y en los valores de los gases arteriales en la paciente. Vigilar que haya ausencia, somnolencia, debilidad y fatiga. Análisis del caso. Como les dije, de primera instancia, ver el pH no es un buen paso para iniciar el protocolo de una gasometría. Empecemos con los amortiguadores. Primer paso: ver los amortiguadores. ¿Cómo está el bicarbonato y la presión parcial de dióxido de carbono? El bicarbonato está en 11 miliequivalentes por litro. La presión parcial de dióxido de carbono está en 15 milímetros de mercurio. Los dos están alterados. ¿A cuál hay que hacerle caso? Algunos recomiendan que se haga caso al que está más abajo. Sin embargo, lo importante es ver a la paciente, ya que la clínica siempre es la que manda y eso es en cualquier estudio, ya que nosotros no tratamos laboratorios, sino que tratamos a pacientes. Por lo que la paciente llega por elevación de glucosa, ya que no se ponía la insulina. Teniendo eso en cuenta, nos damos una idea de que el trastorno es metabólico. Partiendo de ahí, a quien tomaremos en cuenta primero será el bicarbonato. ¿Cómo está el bicarbonato en relación a lo normal? Está bajo, por lo que los hidrogeniones estarán altos y el pH estará bajo. Por lo que tenemos una acidosis metabólica y ese sería nuestro primer diagnóstico gasométrico. La paciente tiene una acidosis metabólica ya que tiene el bicarbonato disminuido. El segundo paso para la interpretación es ver si esta acidosis metabólica tiene repercusión en el pH. La paciente tiene un pH de 7.33, también está disminuido. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la paciente presenta una acidosis metabólica con acidemia. Tercer paso: ¿cuál es la severidad del trastorno ácido-base? En el caso de la acidosis se puede reportar como leve, moderada o severa, y se puede tomar en cuenta tanto el bicarbonato como el pH.
Lo mejor es optar por el bicarbonato porque, como ya les dije, puede haber un trastorno ácido-base sin que el pH se vea alterado. Entonces, tomando en cuenta el bicarbonato, se considera una acidosis metabólica leve cuando el bicarbonato se encuentra entre 21 a 15 milequivalentes por litro, moderada cuando se encuentra entre 14 a 11 milequivalentes por litro, y severa cuando se encuentra de 10 para abajo. En el caso de la paciente, por tener 11 milequivalentes por litro, tenemos entonces una acidosis metabólica con acidemia moderada. Cuarto paso. Si la presión parcial de dióxido de carbono está más abajo de lo que debería, los hidrogenones están bajos y por lo tanto el pH está alto. Si el pH está alto se denomina alcalosis y al ser un trastorno de la presión parcial de dióxido de carbono es una alcalosis respiratoria. ¿Y esto por qué pasó? La paciente llegó con una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto y al tener una acidosis metabólica, el cuerpo tiende a hacer la respiración de Kussmaul y esto la lleva a que la paciente hiperventile. Por lo tanto, va a estar sacando más dióxido de carbono de su cuerpo, lo que hace que disminuyan los niveles de dióxido de carbono en la sangre. La paciente entonces, como un análisis final, tiene una cetoacidosis diabética, una acidosis metabólica moderada con acidemia y una alcalosis respiratoria. Bueno, a modo de conclusión, podemos decir que la gasometría arterial constituye una técnica sencilla, dolorosa e invasiva, mediante la cual se obtiene sangre arterial por punción directa de una arteria, radial, braquial o femoral, o por canulación de la arteria. Lo que nos lleva a una perfecta utilización de la técnica es la correcta interpretación de valores, ya que esta pequeña fase nos permitirá diagnosticar cualquier patología respecto al pH, bicarbonato y presión parcial de dióxido de carbono del paciente, aportando sus resultados casi valores exactos, lo que significa que para realizar la correcta medición de valores debemos considerar aspectos fundamentales: tipo de muestra, técnica de extracción sanguínea y su buena conservación. Es de vital importancia también, antes de realizar la toma de gases arteriales, efectuar el test de Allen al paciente y heparinizar la jeringa. Y también hablar de que es muy útil para evaluar las respuestas a las intervenciones terapéuticas farmacológicas y no farmacológicas. Mi bibliografía. Muchas gracias por su atención.